presentar al profesor Manuel Santana Molina, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Alicante. El profesor Santana Molina es licenciado en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho, doctor en Derecho, Premio Nacional de Historia en el año 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey, académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Además, ha participado en innumerables proyectos de investigación y su obra científica es vasta y diversa. La Inquisición, el régimen foral y la Nueva Planta son, entre otros, algunos de los temas que ha dedicado a la labor el profesor Santana Molina. Sin embargo, sin duda, si algo caracteriza la labor científica del profesor Santana Molina es su dedicación a la historia de la Administración. Recientemente publicó un trabajo sobre la Administración Central, el origen del Ministerio de Fomento, pero su labor más importante, y constituye hoy una obra de referencia, es su estudio sobre las administraciones provinciales. Su trabajo sobre la Diputación Provincial en la España decimonónica es hoy en día una obra de inexcusable referencia para cualquier estudioso de la historia de la Administración provincial. Y hoy el profesor Santana Molina nos va a hablar pues, de aquello que más sabe, como el origen, la historia de las diputaciones provinciales y su anclaje actual en la organización territorial del Estado. Sin más explicaciones, tiene la palabra el profesor Santana Molina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor José Antonio, por las amables palabras de presentación que sin duda no merezco y es para tanto. En segundo lugar, quiero agradecer también, evidentemente, a la Diputación y al profesor Andrés Ballester, que amablemente me ha permitido participar en la organización de estas jornadas y presentar esta ponencia que, por razones de tiempo, voy a tener que simplificar muchísimo. Y en ese sentido, y como estamos en el tema de las diputaciones, recuerdo que hay una sentencia que dice que para mantener la autonomía de las diputaciones es necesario que las comunidades autónomas no les quiten las competencias hasta el extremo de que no sea reconocible su imagen. No sé la fecha de la sentencia, pero viene a pelo porque no sé ya, lo que no voy a hacer, no sé si me voy a reconocer en el contenido de lo que iba a decir. En cualquier caso, voy a comenzar, para que no quede en el ladero, por el final. Es decir, normalmente cuando se analiza una institución desde el punto de vista histórico, lo que procede es efectuar unas conclusiones que hagan una valoración respecto del funcionamiento o la actividad de esa institución. Yo voy a comenzar por ahí, dado que queda poco tiempo, y además porque después de esa manera, en las 4 o 5 pinceladas que pueda hacer de su recorrido histórico, quizá ustedes pueden mejor reconocer estas conclusiones o esos rasgos. En primer lugar, lo que hay que comentar es que las diputaciones provinciales, desde el punto de vista, digamos, de su desenvolvimiento y su evolución histórica, han tenido unos comportamientos que lo que el profesor Casanova le llama generadoras de la conciencia de solidaridad nacional y regional, en cuanto que han estado siempre al servicio de la construcción del Estado democrático desde la época de su aparición en el año 1912. Son, por lo tanto, como se denomina, parteras de la conciencia de solidaridad nacional. Son, por otra parte, paradigma de lo mejor de la realidad española y también, en muchas ocasiones, hay que decirlo, de lo peor, en el sentido de que las diputaciones ejercen su actividad en el ámbito provincial, que es donde se manifiestan y se ponen en relación las fuerzas vivas nacionales con el Estado. Desde ese punto de vista, por lo tanto, las diputaciones son los mecanismos, o han sido los mecanismos que han tenido la población española de participar en el Estado burocrático, dado que la realidad nacional, como decía Ortega, es una realidad que se gesta, que existe fundamentalmente en las provincias. El Estado, por lo menos en los comienzos de su gestación, no existía como emoción, sino que la emoción nacional se concretaba en el ámbito provincial, en el ámbito local, y que era donde se construía la identidad nacional. Por lo tanto, las
provincias, con su órgano de gobierno, las diputaciones, han contribuido a generar precisamente esta identidad nacional. Y además han contribuido no solamente cuando ha llegado el momento, a hacer desaparecer el Estado centralista y en cierto modo en su estructura caciquil cuando se produjo, sino que han sido, mediante un proceso de redención, como lo denominaba Ortega, las artífices, las generadoras del paso del Estado, digamos, centralista al Estado autonómico. Bien, esas son un poco las pinceladas, la imagen que yo pueda de alguna manera perfilar respecto del comportamiento histórico de las diputaciones. Digamos, partiendo de una conclusión o de un análisis final. Importa, y repito, centrarme en 2 o 3 elementos fundamentales para que se hagan una idea muy simple, muy rápida. Voy a fijarme fundamentalmente en sus orígenes y en el comportamiento que han tenido en los comienzos del Estado liberal, durante la época del gobierno más moderado, en la época de la restauración y finalmente digamos, la época franquista. Todo eso muy resumido. Pero hay que tener en cuenta una cosa: las diputaciones, antes han hablado de que existe un debate sobre su permanencia, su eliminación. En realidad, las diputaciones siempre han tenido o han experimentado un debate en su existencia y en su conformación desde los comienzos, puesto que ocupan un lugar central dentro de la administración del Estado y además son una institución que, precisamente por esa centralidad que tienen, se relacionan o está muy indicada en las confluencias, en las variaciones que tienen otras instituciones, entre ellas las constituciones, evidentemente. Y desde ese punto de vista hay que pensar que el Estado, en su conformación, ha tenido dos tendencias constitucionales diferentes. Una que podríamos denominar de constituciones más liberales y otra de constituciones más conservadoras. Desde ese punto de vista también se han generado dos matices, digamos, de la situación de las diputaciones, aunque dentro de unas mismas características. Lo que sucede es que esos matices han venido dados por inflexiones en un momento constitucional o en otro, dejando aparte el régimen especial que han tenido las diputaciones vascas. Dentro y con la diputación hay que, analizando ya sus orígenes, tenemos que centrarnos fundamentalmente en otro elemento importante, cuál es su ámbito territorial. Digamos que cuando se habla de las provincias, que es el ámbito territorial de la Diputación, siempre se aproximan, ahora existen aproximaciones a este tema desde 2 puntos de vista. 2 puntos de vista que el profesor Juan Reglá denominaba romanista y germanista. El punto de vista romanista es el que de alguna manera hace una aproximación al Estado considerado como una agrupación de entidades regionales, entidades, digamos, incluso nacionales, hasta construir un Estado nacional que sería una agrupación de todas estas entidades. La visión germanista tendría la perspectiva de un Estado más unitario, más centralista, con un centro de poder desde el que se irradia ese poder a todo el ámbito, digamos, periférico nacional. Bien, ¿cuál de las dos consideraciones es la que hay que partir para analizar la sustantividad provincial? En primer lugar, quizá el análisis es, digamos, la aproximación, digamos, desde el punto de vista de que la realidad provincial ha sido creada artificialmente, es decir, la opción germanista, es la que en este momento habría que poner en solfa o en tela de juicio, dado que las provincias, si se realiza históricamente la evolución de ellas, son un conglomerado, una especie de mecanismos de relación que históricamente han ido configurándose en torno a ciudades desde la época medieval y, de alguna manera, el alfoz que rodeaba a esas ciudades.
Normalmente, cuando se habla de la administración local, siempre se intenta plantear el municipalismo de la Edad Media en términos un poco románticos, aunque hay que considerar que en esa época el municipalismo también era muy diferente y heterogéneo. Y entre esos municipios existían muchas diferencias. Existían mecanismos de coordinación y mecanismos de jerarquización según la importancia de esos municipios. Esos mecanismos de coordinación y de jerarquización servían para establecer, lógicamente, relaciones económicas, sociales, que consolidaban áreas de convivencia, de estructuras, digamos, sociales y económicas. Este mecanismo de funcionamiento comienza a acentuarse a partir de la Edad Moderna, precisamente con la época de los Austrias, cuando se introduce la figura de los corregidores y se actúa de una manera más centralizadora, y algunas de estas ciudades participan, digamos, en las cortes representando a estas ciudades. En el siglo XVIII, con la reforma de los Borbones, de nuevo se mantiene esas circunscripciones, incluso aumentadas con otras que provienen de la delineación de los territorios de la Corona de Aragón en lo que se refiere a sus, estructuras administrativas. Claro, todo ello configuró una serie de áreas provinciales que habían tenido una sustantividad, o habían adquirido una sustantividad por aluvión, digamos, histórico de convivencia y de relaciones. Es evidente que este conjunto es heterogéneo y diverso, en cuanto que habían provincias, como podría ser la actual Comunidad Valenciana, que era una provincia, y había otra provincia que podría ser la actual población de Toro, es decir, una heterogeneidad en dimensiones muy diferente y difícil. Bien, lo que hizo Javier de Burgos es una división que arranca de estas, digamos, características, reformando, lógicamente, las situaciones o las dimensiones territoriales. ¿Por qué entonces la provincia ha arraigado más en unos sitios que en otros? Por ejemplo, ha arraigado bien en el territorio de Castilla y no tanto en los territorios de la antigua Corona de Aragón. Pues porque precisamente creo yo que en los territorios de la Corona de Aragón, en parte, designado por la menor dimensión del territorio, y en segundo lugar, porque las áreas de influencia se centraron sola y exclusivamente en una ciudad, pues lo que se llamaba, o que se decía el Capi Casal, Palencia, Barcelona, Zaragoza. Entonces, en torno a esos núcleos se ha generado toda la actividad, quedando los demás el resto del territorio bastante más relegado, y no habiendo ciudades en donde se organizase esas, digamos, confluencias socioeconómicas. Ahí ha tenido más influencia o más, enganche áreas territoriales como la comarca o las gobernaciones de aquí en Valencia, donde prácticamente la de Valencia y la de Orihuela o Alicante, que después también se distribuyeron territorialmente con la de Castellón y de Játiva, que eran, digamos, subgobernaciones, por decirlo así. Bien, por lo tanto, desde ese punto de vista, cuando se habla de que la provincia es una construcción legal copiada del modelo francés, de los consejos departamentales franceses, que es lo que de alguna manera, desde una perspectiva estrictamente legal, se pregona, pues hay que contraponer precisamente esta, dimensión histórica que tiene la provincia, aunque su raigambre o su enganche no sea totalmente generalizable. Pero hay que tener en cuenta también un elemento añadido a esto, que es que en el momento que la provincia comienza a funcionar, se convierte en un ámbito territorial que nutre a la Diputación de unos medios, personales, y la Diputación le sirve a su vez de medio de expresión, de voluntad a esos medios personales y de ofrecimiento de servicios a este ámbito territorial. Por lo cual se genera de nuevo también una dinámica que fortalece la anterior sustantividad histórica con la que la provincia se había ido configurando.
Por lo tanto, insisto, hay una dimensión histórica en el origen de la provincia. ¿Qué pasa con el origen de las diputaciones? También se dice, partiendo de esa visión del Estado, digamos, germanista, que las diputaciones son una construcción legal elaborada por los docenistas, los institucionalistas gaditanos, al modelo y al estilo de la división y los consejos departamentales que se habían elaborado en Francia. Bien, hay dos cuestiones que comentar en este asunto. La primera, ¿por qué surgen las diputaciones? La fundamentación teórica no arranca, en realidad la historia no da salto, ¿no? De repente se nos ocurre y hay una diputación. Siempre el planteamiento y la existencia de una institución tiene un recorrido histórico anterior, no nace ex novo, sino que tiene una fundamentación. Los fundamentos del nacimiento de las diputaciones hay que buscarlos precisamente en un elemento que creo que sigue siendo fundamental en su comportamiento, que es el reparto del dinero y la recaudación del dinero. Es decir, en el siglo XVIII, cuando los reyes del despotismo ilustrado querían sacar dinero, más dinero para su magnificencia, excelencia y absolutismo, entonces encontraron en la doctrina de la fisiocracia, en los fisiócratas, un elemento importante para conseguir ese objetivo. Consistía fundamentalmente en dar participación a los ciudadanos mediante asambleas provinciales en dos cosas: la determinación de presupuesto, por decirlo así, del Estado, y también que ellos participasen en la recaudación de las cargas de ese impuesto en las provincias. De tal manera que esta participación de estos ciudadanos en el presupuesto, en la elaboración del presupuesto y la recaudación, era compensada también con posibilidades de estos ciudadanos en el fomento que se les daba para fomentar sus propias propiedades, la riqueza en esos territorios. Es decir, generar más riqueza para recaudar más y hacerlo más grande, pero con beneficio para todos. Esa es una doctrina fisiócrata que se funcionaliza, por decirlo así, la doctrina económica que se funcionaliza institucionalmente en asambleas. Entonces, en Francia, en el municipalismo de Turgot, etcétera, pues se crean una serie de pensamientos, digamos, asamblearios, por decirlo así, escalonadas, que tienen como finalidad fundamentalmente esta idea. Bueno, esa idea, digamos, es la que sirve, no voy a decir que se copie, pero está en la tradición, digamos, juntera española, en la tradición de juntas españolas. En España, cuando se produce la invasión napoleónica, hay una reacción, como todo el mundo sabe, donde el poder de la nación se concentra exclusivamente en las juntas provinciales, que se declaran soberanas. Bueno, aquí recogemos un poco también, de nuevo, la idea que decía Ortega de que en España no había identidad. España no era un Estado, digamos, desvertebrado, había sido antes un Estado internacional que un Estado nacional, en cuanto que se había preocupado de su conquista, de su imperio, pero no se había preocupado de vertebrar ni regional, ni social, ni económicamente al Estado. Por lo tanto, lo que existía en España era una vida local o provincial. Y por tanto, lo que existía en España, o sea, no había un sentimiento nacional, había un sentimiento provincial, local. También hay que entender que la idea de provincia de Ortega no es la que vemos ahora. Estamos hablando del siglo, de 1812, y se refería a esa época, la división provincial vendría después. Y por lado, las juntas estas asumen la soberanía, en una tradición también que viene de largo de la concepción del poder del Estado, que estaba basada en la doctrina de Tomás de Aquino, en la que el poder como natural viene de Dios, Dios lo entrega a la comunidad y la comunidad lo entrega a una familia. Si esta familia no existe, el poder regresa a la comunidad. De tal manera que, como la versión francesa, los franceses los franceses habían capturado al rey, el poder regresa a la comunidad y las juntas asumen esa, digamos, soberanía o ese poder. Bien.
A partir de ahí, como ya saben, se inicia todo el proceso de elaboración de la Constitución de 1812 y cuando se llega al momento de la organización territorial del Estado, se plantean de nuevo estas dos opciones que hemos visto a la hora de enfocar el análisis de la provincia. Es decir, la visión del Estado, digamos, romanista, es decir, un Estado organizado integralmente por regiones, provincias, etc., o un Estado centralista. La tradición de juntas hace que se planteen propuestas en el orden en forma de Estado romanista. Y de hecho se presentaron reglamentos en donde el Estado se distribuía en juntas provinciales que tenían, competencias provinciales y, una cierta sustantividad y representatividad provincial. Es más, los constitucionalistas denominaban a estas juntas el cuarto poder, el poder conservativo, porque partían, lógicamente, de una reacción frente al absolutismo y consideraban que las Cortes no eran un elemento suficiente para combatir el absolutismo y tenían que poner otro nivel, digamos, de limitación. Poder conservativo o poder administrativo, como llamaban los franceses, era lo que ellos denominaban la Constitución administrativa. La Organización Territorial del Estado denominaban la Constitución administrativa y le daban la importancia, evidentemente, que estamos manifestando. Bien, la realidad es que la Comisión de Cortes rechazó esa propuesta, hubo debates en los dos sentidos, digamos, que hemos manifestado, un sentido centralizador del Estado, un sentido más descentralizador. El resultado, como todo el mundo sabe, fue la creación de una estructura de Estado centralista basada en una organización provincial, en donde las provincias se consideran como simples agentes, digamos, tienen un carácter bifronte, pero en fin, esa bifrontalidad es muy relativa. El presidente es el jefe político, que viene a ser el equivalente al antiguo gobernador. El vicepresidente, segunda figura importante, es el intendente, que es una especie de delegado de Hacienda del Estado, y después una serie de diputados provinciales, uno por partido, que se elegían en principio, y este sí que es verdad, tiene un carácter electivo, de la misma manera que se elegían los diputados a Cortes. Ahora bien, sus actuaciones, en principio, concretadas en la Instrucción de 1813, son actuaciones que fundamentalmente sirven de auxilio, de consejo a la figura del jefe político, que es quien representa realmente a la provincia. Son unas características que tienen estas diputaciones de electividad, en primer lugar, uniformidad, en cuanto que todas, de alguna manera, tienen una estructura legal igual. Jerarquía, son superiores jerárquicos de los ayuntamientos, y subordinación, están subordinadas al poder central. Esas características que se configuran en la Constitución de 1812 son las que van a seguir permanentes en toda la época del Estado centralista y aplicables a las diputaciones. Es decir, ¿qué modelos diferentes o alternativos hay? Bueno, pues sí, hay, por ejemplo, el modelo que se plantea en 1870 con motivo de la Revolución Gloriosa, donde ahí ya las diputaciones adquieren un carácter mucho más, provincial, se cambian algunos elementos, el presidente ya pertenece a la diputación, el gobernador ya no tiene tanta influencia como es una especie de presidente honorífico, se amplían sus competencias en orden a la gestión de asuntos provinciales, se crea una comisión permanente, es decir, se crea una estructura que tiene ya cuerpo de institución provincial. Esa estructura perduraría ya prácticamente hasta hasta la época constitucional. Pero dentro de, insisto, los matices que acabamos de nombrar. La descentralización que se produce es relativa, teniendo en cuenta que tanto los liberales más progresistas, que eran los más partidarios de descentralizar la institución, pues también se habían dado cuenta de que no podían dejar en manos de estas instituciones un grado importante de autonomía. Bien,
Son dos modelos, digamos, que podrían ser aplicados a lo que se denominan las diputaciones del régimen común. En el interín de todo esto y como consecuencia de la guerra carlista surgen y se desarrollan las diputaciones forales, que ha sido esto perfectamente estudiado, especialmente por el catedrático aquí presente Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Entonces, bien, las diputaciones forales prácticamente están vigentes a partir o antes, diría yo, del Convenio de Vergara, porque a partir de 1834-35, cuando Príncipe Carlos de alguna manera reconoció los fueros, la Diputación de Vizcaya, que previamente, tanto la Vizcaya como las otras vascas, en el trienio liberal y al comienzo de la Constitución, habían aceptado, o mejor dicho, se habían, digamos, acogido al régimen constitucional. A partir de ese momento, las diputaciones vascas comienzan a, de alguna manera, no aceptar el régimen constitucional. Bien, la solución del Convenio de Vergara, el 25 de octubre del año 1839, planteó una especie de modificación del régimen foral de una manera muy ambigua. En fin, se mantendrá todo lo foral en aquello que no vaya en contra de la unidad de la monarquía. Una cosa difícil un poco de traducir. La realidad fue que, digamos, en los pactos, en las relaciones que hubo con Navarra, se desarrollaron pacíficamente y, de ahí dio lugar a la ley paccionada de 1841. Paccionada dicen unos, otros consideran que no, puesto que había una constitución y los pactos, por tanto, el pactismo en ese sentido daba una especie de soberanía a Navarra que no se lo consideraba. Pero, sin embargo, con las diputaciones vascas hubo mayor enfrentamiento y, como consecuencia de esto, no se solucionó el asunto hasta prácticamente 1876. Durante todo ese periodo, en momentos de tira y afloja, las diputaciones forales vascas estuvieron funcionando con su régimen foral, excepto un momento en el año, me parece que fue 1841, donde esto, como consecuencia de un decreto espartero, se intentó eliminar todas estas instituciones, aunque después en el 42 se volvieron a establecer, en el 45, el 53, en el 68, en el 76, en fin, se mantuvieron estas instituciones, incluso ya en el último acuerdo que hubo con Cánovas salían incluso reforzadas, en cuanto que estas instituciones se encargaron de mantener el cupo fiscal y de soldados que tradicionalmente venían ofreciendo al Estado. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, estas instituciones estuvieron bastante tiempo, en la obra del 19, sin contribuir a financiar al Estado. No se aplicó a estas instituciones la reforma que se hizo en el 45 de Moris Santillán, porque, entre otras cosas, por una situación un poco pintoresca. El Estado no se atrevía a demandarles contribuciones bajo el sistema constitucional porque tenían temor a la reacción y tenían vergüenza de, en un Estado constitucional, pedirle, digamos, dinero basado en los impuestos del antiguo régimen. Por lo tanto, eso les llevó a una cierta impunidad, digamos, contributiva hasta, insisto, bien entrado a finales del siglo XVIII. El caso es que estas diputaciones, después de los últimos pactos con Cánovas, salieron reforzadas, porque se encargaban ellas de recaudar las contribuciones fiscales que tenían que dar al Estado, y para esta recaudación se les dejaba libertad, bastante libertad en el modo, la manera de hacerlo, de tal manera que las recaudaciones generalmente les generaban unas posibilidades económicas que les llevaban a ampliar sus competencias, y esa ampliación de competencias lógicamente les permitía unos mejores servicios, junto a una cierta autonomía que les llevaba a no tener que rendir cuentas ni al Ministerio de la Gobernación, como tradicionalmente hacían las otras diputaciones, o al Tribunal de Cuentas.
En ese sentido, incluso mejoraron su situación porque las antiguas régimen tenían que rendir contribución a la Contraloría General de Propios y en este aspecto, en este momento, esto ya no lo tuvieron que hacer. De tal manera que estas instituciones salieron reforzadas y han estado un poco en el inconsciente colectivo administrativo como un referente a tener en cuenta dentro de las diputaciones provinciales. Bien, esos dos modelos de descentralización, de mayor centralización, y de las provincias bajas, evidentemente pintados de una manera muy simple, son los que conviven en el territorio del Estado socialista a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Con la entrada de la Restauración, en cierta medida, como todo el mundo sabe, el sistema entra por el turno de partidos y con el caciquismo entra en declive y hay una serie de propuestas de reforma tanto a nivel provincial, regional, autonómico, etc. Bien, lo que hay que decir en este momento es que el mayor número de propuestas de reforma que se hicieron vinieron por parte de los conservadores. Y ¿por qué se opusieron los liberales más progresistas a este tipo de reformas? Bien, tradicionalmente los movimientos progresistas, los que se habían quedado fuera del sistema, encontraban en las juntas provinciales un mecanismo cauce de participación política, de sublevación política, de presión para, de alguna manera, cambiar el estado de cosas existente. Por lo tanto, ahí los partidos liberales tenían una fuente, digamos, de presión del poder. Si pensaban los liberales, si los moderados conseguían, desde su objetivo, que era eliminar el caciquismo existente y potenciar a las mesocracias locales en la iniciación de la política, es decir, que no se expresen, pensaban que podían regenerar la vida provincial española. De hecho, pues se hicieron una serie de propuestas, modificaciones de leyes, como en 1782 de Ignacio González, posteriormente, ya en la época de Primo de Rivera, el Estatuto Provincial de Cabo Sotelo, en 1925. La idea común, tanto lo que acabo de decir de los gobiernos progresistas como en Cabo Sotelo, era la misma que la de Ortega, que en su libro La Redención de las Provincias proclamaba que precisamente esas mesocracias serían las que podrían de alguna manera redimir las provincias de su pasado, de su pasado caciquil o de haber sido instrumentalizadas por los caciques. Bien, la evidencia de que esto que decía Ortega se manifestó o se tuvo en cuenta o estaba en el ambiente colectivo de la Segunda República, pese a las propuestas que se hicieron de eliminación de las diputaciones, fundamentalmente por parte de Andrés Orozco, que es el que hizo la propuesta, se mantuvieron por votación y en ese mantenimiento de las provincias que Pérez Serrano denominaba la rebelión de las provincias, se sustantivaron y fueron lo mismo que en el Estado, digamos, constitucional del 78, los agentes que servirían para impulsar el cambio de Estado, que entonces no se produjo, pero sí se produjo aquí en la Constitución de 1978, es decir, agentes de transformación y modificación social e impulsoras desde la provincia de la gestación de lo que sería el Estado autonómico. Bueno, no sé, tengo que terminar ya. Disculpen porque quizá esto ha sido muy rápido, diría unos trazos que a mí me cuesta a veces conectar. Gracias.